Bueno, pues buenos días a todos los que estáis aquí presentes y a los que también nos están siguiendo en directo. En primer lugar, bienvenidos a este segundo encuentro presencial de Res Hispánica. Naturalmente tengo que dar las gracias a la Asociación de Estudios de Axiología, la cual pues decidió que el tema de su foro liberal para este año 2024 fuera la hispanidad. Y justamente pues Res Hispánica, este canal de YouTube de divulgación de la cultura hispanoamericana, pues ha tenido el honor de ser el elegido para hablar de hispanidad en la Asociación de Estudios Axiológicos. También quiero dar las gracias al Real Centro Universitario María Cristina, en San Lorenzo del Escorial, donde nos estamos alojando estos días y donde bueno, pues se nos ha dado este espacio para poder celebrar este encuentro. Bien, esta mesa lleva por título "Con la hispanidad hemos topado". ¿De dónde viene ciertamente este título? Bueno, pues naturalmente se trata de una paráfrasis del Quijote, de una de las frases del Quijote. Estamos muy quijotescos en este segundo encuentro. Irene ha estado hablando del Quijote, Alfredo también. Bueno, pues todos hemos estado hablando del Quijote porque bueno, es un referente no solamente de la literatura universal, sino también de la literatura hispánica, ¿no? Y lo cierto es que este título se debe a que, bueno, pues cuando estábamos organizando el encuentro, pues de repente me asaltó Agapito por el teléfono y entonces me dijo: José Luis, necesito rápidamente un título para la mesa que tú vas a presidir. Y yo de repente pues, no sabía qué decir y de repente dije: pues mira, con la hispanidad hemos topado. Con la hispanidad hemos topado, claro, está inspirada pues en esa famosa frase que le dice Don Quijote a Sancho, que es: con la iglesia hemos dado, Sancho. Esto se lo dice Don Quijote a Sancho en el capítulo 9 de la parte segunda del Quijote, y es el momento en el que el hidalgo y su fiel escudero pues van buscando el palacio de Dulcinea. Ahora bien, ¿cuál es el sentido, cuál es el significado de esta paráfrasis que hago con la hispanidad hemos topado? Bueno, pues sencillamente que se van a topar con la hispanidad no los que nos están escuchando, no los que están aquí presentes, porque nosotros somos hispanidad, estamos haciendo hispanidad, sino que se van a topar con la hispanidad ¿quiénes? Pues todos aquellos que están tratando de socavar los fundamentos de la civilización occidental. Es decir, creo que la cultura, que la civilización hispánica, pues es un dique de contención frente a todo ese globalismo, frente a todo ese relativismo multicultural, el cual pretende acabar con una civilización occidental que se inicia en Grecia, pasa por Roma, también por Jerusalén, por Toledo e incluso por la Nueva España. Y de esa civilización occidental, pues una parte muy importante naturalmente es la hispanidad. Bien, hemos estado hablando del Quijote y lo cierto es que yo quería presentar esta mesa pues hablando precisamente de que la hispanidad es quijotesca. ¿Por qué la hispanidad es quijotesca? Pues bien, porque creo que si bien es necesario toda la labor que están realizando pues muchos historiadores, muchos divulgadores, escritores, tú has mencionado algunas escritoras, Irene, precisamente rescatando personajes históricos y todas sus hazañas. Creo que la hispanidad, en el sentido de hacer hispanidad, de ser hispanistas, no se puede agotar únicamente en, digamos, mirar hacia el pasado. Porque si nos quedamos mirando únicamente hacia el pasado, si tratamos únicamente de desmitificar la leyenda negra, pues a fin de cuentas lo que estamos haciendo pues es alimentar el monstruo, ¿no? Y incurriríamos pues en ese error que vio también Federico Nietzsche ya en su segunda consideración intempestiva. Creo que la hispanidad es quijotesca porque no solamente se puede agotar en el pasado, sino que tiene que mirar también hacia el futuro. Y en este sentido, yo creo que la hispanidad es quijotesca porque, al igual que pasa con Don Quijote, la esencia de Don Quijote, de este caballero español, su esencia, ¿cuál es? Su esencia consiste en existir. Es un poco como el argumento ontológico de San Anselmo, es decir, su esencia consiste en actuar, en existir, en estar siendo, ¿no? Entonces, claro, del mismo modo que Don Quijote, su esencia para desarrollarse necesita existir, echarse a andar, hacer el camino,
Pues creo que la hispanidad es lo mismo. No se puede quedar sencillamente en la melancolía, no se puede quedar en el pasado y únicamente en desmitificar la leyenda negra, sino que además necesita pues un componente de actualidad, de futuro y de creación, que es justamente lo que hacemos en este canal día a día, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo pues los colaboradores, justamente por lo que están aquí en mi mesa. Irene escribiendo sus artículos, Rubén bueno, pues siendo profesor de filosofía, dando sus clases, Alfredo bueno, pues está a punto de sacar pues una novela que va a cambiar el panorama literario, y que yo diría pues que eso también pues es literatura hispánica. Y naturalmente pues aquí los dos profesores que me acompañan, que la verdad es que para mí es un auténtico honor justamente pues tener aquí en mi mesa pues a don Gabriel Albiac y a don José Sánchez Tortosa, los cuales los dos han sido maestros. Me considero discípulo de los dos, también de Agapito, que está aquí presente escuchándome. Y desde luego, pues o sea, todos aquí estamos haciendo hispanidad ahora mismo. Estamos construyendo el futuro de la hispanidad. Entonces, del mismo modo que Don Quijote, su esencia consiste en existir y en actuar, y que en el momento en el que, como vemos en el Quijote, pues que están los curas y los barberos que le están diciendo que todo lo que hace es un delirio, y entonces poco a poco Don Quijote pues se va obliterando sobre sí mismo y al final acaba desfalleciendo, pues la hispanidad es, creo que, igual que el Quijote. Por eso digo que la hispanidad es quijotesca, porque necesita creérselo, necesita seguir actuando, porque si no lo hace, sencillamente queda en una mera, ¿cómo decirlo?, una mera arqueología del pasado. Así pues, sin más dilación, quiero dar la palabra pues en primer lugar a don Gabriel Albiac, catedrático emérito de filosofía. Bueno, podría decir muchísimas cosas de Gabriel, entre ellas pues bueno, que es autor de una magnífica obra sobre Spinoza y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la filosofía y el mundo judío, como es La sinagoga vacía, la cual obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en los años 80. Ha editado obras de Pascal, de Spinoza. Es uno de los responsables de que el pensamiento de Louis Althusser llegara a España. Y bueno, pues recientemente, hace más o menos ya un año, pues publicó una obra en la esfera de los libros que se titula Elogio de la filosofía, que desde luego pues es un ensayo de filosofía de la filosofía, un ensayo de metafilosofía, desde luego de los más brillantes que van a poder encontrar. Y nada, pues con muchísimo gusto le doy la palabra a mi maestro, don Gabriel. Cuando quiera. Qué honor tener alumnos así, querido. Me permitirán ustedes que salga quizá un poco del campo en el que ustedes han estado trabajando, pero cuando mi amigo Agapito me habló de la posibilidad de entrar aquí a hablar con ustedes, yo pensé que alguien que no es un especialista en el campo que ustedes tratan, quizá podría decirles un par de palabras sobre otra hispanidad que no se genera en América, sino que se genera en un curioso horizonte del norte de Europa. José Sánchez Tortosa, que está aquí presente, recordará que hace ahora unos 10 años realizamos un grupo de amigos, una pequeña celebración del momento en el que me quitaba de encima la Universidad Complutense, y decidimos celebrar aquello en un lugar español en el cual de algún modo nos sentíamos particularmente a gusto, la ciudad de Ámsterdam. Y digo un lugar español porque Ámsterdam, para los judíos de final del siglo XVI y del siglo XVII, fue lo que ellos llamaron la Jerusalén del Norte, y donde configuraron un mundo específicamente español bajo las condiciones de divergencia judía que en otros horizontes, y en particular en la península, les habían resultado imposibles. Aquellos que quieran hoy hacer el recorrido que nosotros hicimos, ¿recuerdas, José? Yo les diría que empezasen alejándose unos 50 kilómetros de Ámsterdam y acercándose a Oudekerk, donde se encuentra el primigenio
cementerio de la comunidad judía de Ámsterdam. Se van a llevar alguna que otra sorpresa, tanto en cuanto a los nombres que van a encontrar allí, como sobre todo en cuanto a la estética de las más antiguas de esas lápidas del cementerio. Oudekerk, el cementerio de Oudekerk, cuyo nombre en judío es Beth Hayim, es decir, la puerta del paraíso, la puerta del cielo. Oudekerk, es un cementerio judío único en el mundo. No hay nada que sea comparable a eso, porque si ustedes toman las tumbas del cementerio, la concesión del cementerio fue realizada en 1614. Si ustedes toman las tumbas del inicio de ese cementerio, se van a encontrar con lápidas que tienen naturalmente las inscripciones en caracteres hebraicos, pero que sin embargo están recubiertas con una ornamentación inconfundiblemente católica barroca. Produce casi estupefacción encontrarse con lápidas con pasajes bíblicos, pasajes de la Torá, pero sobrevoladas por angelotes barrocos tan perfectamente católicos como los que podían encontrar en cualquier cementerio español de esos mismos años. Y efectivamente eso que en el ámbito más solemne del cementerio seguimos encontrando, seguimos allí percibiendo como un monumento característico de lo que es una cultura dual, una cultura que por un lado conserva toda la estética, todo el ámbito simbólico y de algún modo con ese ámbito estético y simbólico una parte importante de la teología católica, unido a los pasajes de la Torá inconfundiblemente hebraicos. Digo, eso que en el ámbito más solemne, más simbólico de un cementerio encuentran ustedes en Oudekerk, es exactamente lo mismo que en el año 1659 se van a encontrar los secretarios de la Inquisición cuando tengan que tomar nota de la deposición de dos españoles que han estado visitando Ámsterdam y que al volver de Ámsterdam a España, naturalmente se dirigen inmediatamente por iniciativa propia ante la Inquisición para declarar el espectáculo extrañísimo, para ellos prácticamente impensable, que han encontrado en esa ciudad. ¿Qué es lo que...? Los personajes son dos personajes menores, pintorescos, pero cuya deposición tiene para nosotros un enorme interés. Son un militar, el capitán Maltranilla, y un eclesiástico, Fray Tomás Solano y Robles. Por motivos distintos, Maltranilla porque ha tenido que huir después de matar a alguien en un duelo y ha ido a parar ahí a Ámsterdam porque así es donde ha llegado. Fray Tomás Solano y Robles porque ha sufrido toda clase de avatares en su retorno desde América y tras asaltos de piratas ha acabado su nave en Ámsterdam. Ambos dicen, han encontrado una cosa rarísima. Se han encontrado de entrada con que por Ámsterdam pululaban unos individuos inequívocamente españoles, dicen, inequívocamente españoles, vestidos a la moda española, hablando un español impecable y con todos los usos culturales y cotidianos de los españoles. Se han ido naturalmente a hablar con ellos, hombres, ¿son ustedes españoles? Y dice, y con un tono así como medio de burla, nos han dicho, sí, somos españoles, pero somos judíos. Ambos, Maltranilla y Solano y Robles, de entrada no pueden creerse lo que están viendo, pero ustedes entonces no tienen nuestras creencias. No solo no las tienen, sino que se ríen soberanamente de ellos
y les explican la diferencia absoluta que hay entre sus prácticas y las de ellos. Pero que bueno, que hay en Ámsterdam nadie molesta a nadie y cada cual vive como bien le dan a entender sus creencias, su inteligencia y sus aficiones. Ya eso a Solano y Robles y a Maltranilla les deja estupefactos. La segunda parte es cuando ya piensan que no entienden nada. Se encuentran con dos personajes jóvenes de los que dan una descripción muy detallada. Un médico, Juan de Prado, que habría estudiado en Alcalá, y un curioso personaje, bajito y narigón, dicen, que dice llamarse Baruch de Espinosa. Da una descripción muy detallada. Gracias a eso tenemos la única descripción física con toda certeza que poseemos de Espinosa. Y ambos nos dicen que ellos habían nacido en la comunidad judía, pero que en realidad ellos no creían ni en el Dios cristiano ni en el Dios de los judíos, sino que ellos en realidad creían en Dios, dicen tanto Maltranilla como Solano, creían en Dios de modo filosofal, y ambos acotan la misma cosa, pero a nosotros nos parece que en realidad no creían en nada. Lo fantástico es que tanto el tal Baruch de Espinosa, bajito y narigón, como el médico Juan de Prado, teólogo, por lo demás, médico y teólogo formado en Alcalá, lo que les dan lo que les parece recordar es a esa tradición de los médicos judíos españoles que partían también de esa misma idea tan arraigada dentro del mundo sefardí de que los hombres son mortales, que hablar de cualquier otra cosa que no sea la mortalidad es simplemente tomarle el pelo a la gente, y que por lo tanto se vivía en una vida mundana que duraba lo que duraba y que acababa cuando acababa. Por cierto, el término ateísmo en el siglo XVII no hace, en el uso común, no hace referencia en absoluto a cuestiones de que si Dios existe o no existe. No. Ateísmo designa a aquellos que niegan la inmortalidad del alma, y eso lo encuentran ustedes, por ejemplo, clarísimamente formulado en Rabelais, sin duda de ningún tipo. Estos, a fin de cuentas, lo que están haciendo es retomar algo que en la tradición popular sefardí aparece. ¿Recuerdan ustedes la cancioncilla sefardí? Como es: mortal me parió mi madre y pues sé de morir luego. No le pidáis lo que Dios os dio por gracia, eso es, no lo pidáis de derecho. ¿De dónde se produce esa curiosa continuidad del materialismo espontáneo de tradición sefardí en una ciudad de matriz básicamente cristiano reformada, pero en la cual el modelo político de los hermanos de Witt ha producido un espacio de apertura religiosa como no existe en ese momento en ningún lugar del mundo? Bueno, el planteamiento aparece formulado en el Tratado de Jean de la Cour, probablemente redactado al alemán junto con el propio Jean de Witt, aunque firmado por los hermanos de la Cour, y en el cual se mantiene la tesis básica: la República asienta su riqueza sobre el comercio. No olviden ustedes que en estos momentos la flota comercial de Ámsterdam supone por sí sola un número de navíos equivalente al resto de las flotas comerciales del mundo juntas. La República se asienta sobre el comercio se asienta sobre la libertad de intercambio. No existe nada que trabe más la libertad de intercambio que las prohibiciones religiosas. Por lo tanto, la República adoptará un solo criterio en materia de libertad de religión, es decir, prohibir toda religión que prohíba a cualquier otra religión.
ninguna religión que no prohíba otra religión será prohibida en la República. Y efectivamente eso crea un mundo fascinante en el cual la comunidad judía, cuya instalación data de final del siglo XVI y que afortunadamente podemos restablecer gracias a que en el 18 David Franco Méndez se ha tomado la molestia de transcribir las actas fundacionales de la comunidad, con lo cual gracias a David Franco Méndez tenemos todas, o buena parte, no todas, de las actas de la comunidad del siglo XVI y XVII. Sabemos, por ejemplo, cómo se ha producido la legalización de la columna de la comunidad de un modo verdaderamente pintoresco. La comunidad judía española, que piensa que el problema de la tolerancia religiosa en Holanda será el que es, pero que tiene sus límites, como lo tiene en todas partes, está celebrando la fiesta de Yom Kippur en una casa privada, como se celebraba desde que se instalaron en Astana para crear mayores problemas. Alguien denuncia que hay unos curiosos tipos que hablan español y que se reúnen para celebrar reuniones que nadie sabe muy bien para qué sirven. Naturalmente las autoridades lo que piensan es que están encontrándose con un grupo de conspiradores españoles contra las Repúblicas Unidas, y la fuerza policial entra dentro de la mansión donde se está celebrando lo que ellos creen que es una reunión política y que en realidad es la ceremonia de Kippur. Y entran, es muy divertido, tal como lo cuenta Franco Méndez, entran al grito de ¿dónde están las hostias? ¿Dónde están las hostias? Y lo que se encuentran es a un rabino con los rollos de la Torá en la mano. Claro, los asistentes dicen, no, si aquí no hay hostias, es que nosotros, verá usted, no somos ustedes católicos ocultos. No, que va. Verá usted, nosotros en realidad somos judíos. Y el capitán que manda la Fuerza Armada le dice, bueno, pues haberlo dicho, hombre, nada, recen ustedes por nosotros a su Dios. Y se marchan tranquilamente, y a partir de ahí se produce la legalización de la comunidad. Pero les decía que lo interesante es que esa comunidad, que es inmediatamente legalizada y que en 1614 posee ya un cementerio propio, no es una pequeña cosa. Y si ustedes visitan Ámsterdam, naturalmente, después de haber visto el cementerio, acérquense a la maravillosa sinagoga portuguesa, portugués y español en esa época, para los holandeses es lo mismo. Y junto a la maravillosa sinagoga sefardí, intenten darse una vueltecita por la biblioteca adjunta a la sinagoga, que poseía el mayor fondo de bibliografía del siglo XVII judío que se puede encontrar en el mundo. En estos momentos parcialmente está en Jerusalén, pero su lugar de origen es Ámsterdam. Se salvó milagrosamente en la Segunda Guerra Mundial porque los alemanes se lo llevaron, pero se pudo recuperar. Pero les decía, si uno se va a la biblioteca de uno de esos dos personajes que nos han citado, el capitán y el eclesiástico, de Juan de Prado, que murió en un accidente de equitación, no nos ha quedado prácticamente nada, pero del otro, de Baruch de Spinoza, nos ha quedado el documento notarial de la herencia. Y en el documento notarial de la herencia, claro, Spinoza lo único que lega a su familia es lo único que tiene. Spinoza, al ser expulsado de la sinagoga, perdió toda relación comercial, por lo tanto, su economía era la economía sumamente precaria de quien se dedica a fabricar lentes y venderlos. Punto. Eso es todo. ¿En qué invertía Spinoza sus poquísimos ahorros? En libros. Lo que sí tenemos entonces en las actas notariales son los libros de Spinoza. Si ustedes toman esos libros, tengan en cuenta que en el siglo XVII el libro es una mercancía muy de lujo. Los libros son muy caros y, por lo tanto, tener una biblioteca decentita como la que tenía Spinoza, siendo un hombre sin grandes recursos económicos, suponía que realmente Spinoza se gastaba todo lo que tenía en libros. Si toman ustedes esa biblioteca, se van a encontrar con una estupenda biblioteca, tanto literaria como teórica, de carácter español. Es la biblioteca de un sabio español.
en la cual pues, ustedes tienen, viendo así únicamente los autores importantes, sin entrar en autores secundarios, tienen dos importantes volúmenes de Quevedo, la edición de Bruselas de las obras de don Francisco de Quevedo, y después la edición la edición editada también en Bruselas de las poesías de Quevedo, que incluye, entre otras cosas, y muy importante para el estudio de Spinoza, incluye la versión que Quevedo hace en verso de Epicteto, del poema de Epicteto. Tienen ustedes, no olviden que naturalmente todos sabemos perfectamente, y Spinoza lo sabía mejor que nadie, que Quevedo era un notorio, no digamos antisemita porque es un término anacrónico, pero un notorio antijudío. Lo cual no parece importarle lo más mínimo a Spinoza, lo que me interesa naturalmente es que está ante un literato de primerísimo orden. Tienen ustedes la edición en Madrid del año 1633 de las obras completas de Góngora. Este sí probablemente personaje criptojudío, porque naturalmente interesa a Spinoza no como criptojudío, sino como un grandísimo, inmenso poeta. Tienen ustedes las obras de Antonio Pérez y tienen ustedes una maravillosa edición de 1625 de las novelas ejemplares de Cervantes. Estoy hablando únicamente de los grandes, pero naturalmente que todos los escritores judíos españoles de Ámsterdam escriben, podemos decir en español, podemos decir en portugués, pero si hablamos en sentido propio, escriben en una amalgama de ambas lenguas. La distinción del español y portugués se pierde desde la primera generación en Ámsterdam, y lo que escriben es una mezcla de ambas, pero una mezcla de ambas en las que se producen obras importantes. Barrios, Miguel o Daniel Leví de Barrios, no es un poeta de primer nivel, pero sin embargo sí es una fuente versificada importante para conocer el área de las costumbres dentro de los españoles, de los judíos españoles de Ámsterdam. En Ámsterdam los no judíos ni siquiera se referían a ellos como judíos, como los españoles, o más bien como los portugueses. El español siempre traía el recuerdo la guerra y no resultaba simpático. Pero digo, hay personajes de una entidad descomunal. El caso de Isaac Cardoso, que es probablemente de los escritores españoles en lengua judía, de los escritores en lengua española, de los judíos en lengua española, es probablemente el más influyente, tanto él como su hermano Abraham. Isaac más literario, Abraham más teólogo. Tienen ustedes los textos de Orobio de Castro, importantísimos para nosotros, porque contienen los primeros elementos de polémica anti-espinosiana con los que contamos, y tienen ustedes algo extraordinariamente importante, que son los textos en ese hispano-portugués de Menasé ben Israel. ¿Por qué es tan importante Menasé ben Israel? Hombre, pues para nosotros, para los que nos hemos dedicado toda la vida a Spinoza, por una razón elemental. Menasé ben Israel es el profesor de interpretación bíblica de Spinoza. Spinoza estudió en Etzhaim, estudió claramente para acceder al rabinato, siguió los estudios rabínicos completos y, entre otras cosas, Spinoza ha tenido que conocer milimétricamente la gran obra de Ben Israel, El Conciliador, que es una obra que en 2 volúmenes,
enorme obra, va desmenuzando los pasajes de apariencia contradictoria dentro de la Sagrada Escritura. De apariencia nada, abiertamente contradictorios. Ben Israel, naturalmente, lo que trata es de buscarles una conciliación, de ahí el título del libro, pero naturalmente que esos pasajes contradictorios son desarrollados a continuación por el que fue su discípulo, el que aprendió con él a leer el texto bíblico, un tal Baruch de Espinosa, para mostrar que efectivamente el texto bíblico es texto, es decir, literatura, y que por lo tanto la Biblia debe ser tratada como lo que su nombre dice, como un conjunto de libros y sometido a análisis literario como cualquier otra cosa. No quiero prolongarme indefinidamente porque después hablaremos más quizá con José, pero lo que tiene una inmensa belleza en el siglo XVII judío español es encontrarnos de pronto con toda esa línea del pensamiento español, todo eso que es también hispanidad y que no había podido desarrollarse en ningún otro punto, ni de Europa ni del mundo en el cual se hablase español. Muchas gracias. Don Gabriel, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, lo que nos ha contado Gabriel, que da buena muestra de ello precisamente en la sinagoga vacía, pues es que la hispanidad no solamente tiene que ser católica, puede ser judía, puede ser incluso atea, y que cuando hablamos de hispanidad, pues desde luego naturalmente miramos a Hispanoamérica, miramos al otro lado del Atlántico, pero también podemos mirar en la otra dirección, mirar a Ámsterdam, por ejemplo, donde, bueno, pues efectivamente hubo filósofos, donde hubo pensadores, donde hubo escritores con unas raíces españolas muy, muy importantes. Y ahora, sin más dilación, doy la palabra a don José Sánchez Tortosa, profesor de filosofía, escritor, autor de 3 obras de referencia, creo que hoy en día, referidas a diferentes ámbitos. La primera es El culto pedagógico, pues una crítica a estas nuevas tendencias pedagógicas que, bueno, pues están arrasando la escuela de hoy en día. Autor también de La libertad desnuda, con prólogo de don Luis Alberto de Cuenca, la cual, bueno, pues es una reconstrucción genealógica de la idea de libertad y precisamente a la crítica de la idea de libertad como libre arbitrio, ¿no? Como ejercicio libre de la voluntad. Siendo eso para espinosistas como nosotros, lo de libertad de la voluntad, pues francamente un oxímoron. Y finalmente, autor recientemente de una obra que ha salido que es Máscaras vacías, que, bueno, pues como don Gabriel resumió muy bien en uno de sus artículos de El Debate sobre el libro de José Sánchez Tortosa, el libro de Máscaras vacías pues es un combate contra el reino de Narciso. Sin más que decir, bueno, pues le doy la palabra a don José Sánchez Tortosa. Pues muchísimas gracias, José Luis. Entiendo que se me escucha bien. Sí. Se te escucha perfectamente. Sí. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, por supuesto, al profesor Agapito Maestre, a Inés Montano, a José Luis, a todos los presentes, por haber tenido la extravagante ocurrencia de invitarme una vez más. Y por supuesto yo estoy encantado, lamento no poder estar allí, pero precisamente tanto el profesor Albiac como yo hemos participado en un homenaje por el centenario del profesor Gustavo Bueno aquí en Oviedo y bueno, yo pues en fin, digamos que atraído por los encantos del Principado, pues me he quedado unas horas más y nada, no fue imposible viajar al Escorial. Entonces bueno, aprovecho precisamente por esto para recordar la figura del profesor Gustavo Bueno, porque precisamente en el recuerdo, ¿no?, tanto de estas jornadas como en otras, era inevitable recordar su posicionamiento filosófico, pero de un modo también claramente político con respecto a la idea filosófica histórica de España y de la hispanidad, ¿no? Cuando estaba hablando Gabriel, yo recordaba en el segundo viaje que hicimos a Jerusalén, yo creo que fue el viaje en el que precisamente acompañamos al profesor Albiac cuando se le concedió el premio Samuel Toledano. Yo recuerdo una escena
bastante curiosa, ¿no? Íbamos en un taxi, de repente en la radio del taxi empezó a oírse hablar en español. Hay emisoras todavía no lo sé, pero cuando estuvimos la última vez, sí, hace unos años, emisoras en Israel que transmiten en español, en ese maravilloso español medieval, ¿no? En ladino, sefardí. Y por lo tanto, sí, el español pues llega también, por supuesto, hasta Tierra Santa, digamos, ¿no? Hasta Jerusalén, hasta la tierra de Israel. Bueno, mi intención era exponer brevemente, de manera casi esquemática, pero siguiendo digamos, el magisterio, por supuesto, del profesor Albiach, del profesor Bueno y en el fondo, claro, de nuestro querido Spinoza, que no deja de ser también una máxima platónica, ¿no? Humanas acciones non ridere, non lugere, ne puede testar ser intelligere, que merecería, y uno cada vez que escribe un libro está tentado de ponerlo siempre como exergo, ¿no? Como cita iniciática, digamos, porque es lo que por lo menos yo con ellos he aprendido a hacer, ¿no? Intentar analizar de la manera que uno pueda los fenómenos históricos y la realidad que nos envuelve y atosiga, digamos, ¿no? Entonces, siguiendo esa impronta de intentar analizar, entender las acciones humanas y los fenómenos históricos, me parecía que podía ser relevante plantear, siguiendo, como digo, un esquema geométrico, el plano en el que la hispanidad se situaría desde el punto de vista tanto filosófico, sí, y por supuesto histórico, ¿no? Entonces, me parece que podríamos considerar una primera esfera global que haría referencia a la idea de globalización de la que ha hecho mención José Luis. Habría habido una primera globalización fallida en la figura de Alejandro Magno y el helenismo, ¿no? Esa idea que parece bullía, ¿no?, en la cabeza de Alejandro de girar, de rodear, ¿no?, de alcanzar el océano exterior en dirección oriental, ¿no?, y remontarlo por el Nilo y volver a Grecia, ¿no? Es decir, abrazar el mundo, ¿no? Seguramente esa idea podía estar ya en la mente de Alejandro, no en un sentido psicológico, ¿no?, sino en un sentido, digamos, cultural, institucional y político, porque evidentemente el mapa mundi, ¿no?, ya a Eratóstenes se le atribuye un mapa mundi. El mapa mundi está concebido ya, ¿no?, estaba abrazado de algún modo en el ámbito de la teórica por la filosofía o el pensamiento griego, ¿no? Por supuesto, la otra globalización relevante, que consideramos es la primera, es la que se produce con Magallanes Elcano. Hay una cuestión muy importante que me parece que hay que tener en cuenta para entender la dimensión de la primera circunnavegación, es precisamente la base teórica, científica, tecnológica que era necesaria, ¿no?, para alcanzar semejante hazaña, ¿no? Bueno, y esto lo digo precisamente porque a la hora de analizar, no ya, en fin, vanagloriarse, pero simplemente analizar y tratar de entender los fenómenos históricos, es muy importante tener en cuenta el grado de desarrollo y de avance que suponía en esos momentos semejante aventura. Yo creo que el propio profesor Bueno a veces lo decía, ¿no? En aquellos momentos, en esas condiciones, dar la vuelta al globo es de una dimensión sideral comparado con muy por encima de lo que podría ser en 1968 alcanzar la Luna. Al fin y al cabo, la Luna se sabía dónde estaba, eran problemas, digamos, de ingeniería importantísimos, ¿no?, y muy, muy complejos, pero realmente se llegó a la Luna y se volvió. Digamos, la dimensión, ¿no?, de la circunnavegación está seguramente a otra escala. Y claro, la globalización en la que estaríamos hoy sería esa globalización que mencionaba José Luis, ¿no? Esa globalización que lo que a mí me parece es como rasgo más distintivo es el que, por sus propias condiciones, ¿no?, que sería muy prolijo analizar, pero como lo más fundamental, lo más importante para mí es cómo tiende a disgregar, ¿no? El efecto más, o uno de los efectos más perjudiciales es cómo tiende a disgregar, a disolver los lazos sociales, ¿no? Esos lazos sociales que se darían a otra escala, ¿no? Entonces, si entendemos la globalización con la figura de la esfera, podríamos entender la hispanidad o los grandes imperios o las naciones históricas como planos que intersectan, ¿no? Están dados en una escala distinta a la de la esfera, ¿no? Pero
involucrados, ¿no?, en el movimiento giratorio, ¿no?, rotatorio de la esfera. Ahí es donde se situaría la hispanidad, digamos, ¿no? ¿Cómo se situarían las naciones históricas, ¿no? Digamos que el otro estrato que podríamos considerar, podríamos representarlo por medio de rectas, ¿no?, que serían los estados. Digamos, estaría la escala global, la histórica y la política. Aquí el problema histórico estriba en hasta qué punto se produce el ajuste del plano histórico y el plano político. Obviamente, claro, en el caso español podemos hacer la referencia más evidente, sería la Constitución de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz se le estaría dando contenido material desde el punto de vista de lo político a la nación histórica. Pero ahí nacería la nación política, al menos en el sentido contemporáneo del término, en el sentido de superar los modelos, los esquematismos del antiguo régimen. Entonces ahí se produciría un ajuste concreto. Un ajuste que en el caso de España y de la hispanidad, en ese momento está, digamos, a las puertas del desajuste, ¿no? Es decir, del inicio de la independencia de los territorios hispanoamericanos, ¿no? Entonces, realmente ese es el problema histórico, yo creo que con el que nos encontramos, ¿no? El ajuste de lo político con lo histórico. Y luego, en un estrato inferior, podríamos considerar a modo de segmentos o incluso de nudos o de pequeñas elipses, en el sentido de que la elipse implica una cierta distorsión, los elementos culturales o antropológicos, donde estarían dados las naciones, pero ya en sentido cultural, étnico o derivado, ¿no? La globalización, curiosamente, se daría en una suerte de confluencia entre la esfera y esos nudos, disolviendo, como digo, la escala operativa desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad política, que es la de los estados en su ajuste con las naciones. Entonces, reivindicar la hispanidad, teniendo en cuenta este esquema, no es ya una cuestión de mirar al pasado o mirar al futuro, en cierto modo, ¿no? Ni siquiera de reivindicar o dejar de reivindicar algo, que eso lógicamente hay que hacerlo. Desde el punto de vista del análisis, lo que me parece pertinente es que en la hispanidad, desde el punto de vista literario, cultural, histórico y también político, ofrece o consiste en un acervo que en cierto modo rebasa lo temporal. Es decir, que digamos, la defensa de la hispanidad es, en cierto modo, esta es la hipótesis que arriesgo o que planteo, es defender lo que en cierto modo es intemporal. Tanto una iglesia románica como un soneto de Quevedo o un poema de Borges constituyen parte de ese tesoro cultural, literario, histórico, que es la hispanidad, y que, por lo tanto, más que mirar al pasado o al futuro, lo que yo aquí propongo es preservar lo que es intemporal. Muchas gracias. Pues... Si me permiten, como me tengo que desconectar porque me tengo que ir a ver iglesias románicas y tengo concertadas varias citas, les pido disculpas por tener que marcharme y no quedarme en la mesa y, en fin, infinitamente agradecido, por supuesto, y espero que la próxima poder presentarme en carne mortal. José, antes de que te marches, ya se ha indicado, pero quiero insistir en que el último libro de Sánchez Ortosa, el libro de las máscaras, es realmente su obra magna. Y es cierto que José tiene ya una obra muy importante, pero esta verdaderamente es uno de los raros proyectos de gran filosofía, de proyecto de fundamentación ontológica, de todo un pensamiento que yo pienso que en estos momentos debería ser un libro ineludible. Tiene además la inmensa ventaja de que él habla ya a otro mundo, a otra generación. Los que tenemos ya cierta edad hemos cumplido nuestro tiempo, tratamos de ir haciendo nuestro balance y de dejar lo que hemos visto y hemos hecho. José está en estos momentos haciendo probablemente la filosofía más viva que se hace en estos momentos en este país. Muchas gracias, Gabriel. Como ven, Gabriel me lanza a la batalla, él ya está en la retaguardia. Ahora te toca a ti. Pues muchísimas gracias y un abrazo muy grande a todos. Don José, muchísimas gracias y ojalá la próxima vez nos podamos ver en persona. Espero que sí. Un saludo. Vale, bueno,
Don Gabriel, nos quedan todavía unos 10 minutos de tiempo de videollamada. No sé si quiere añadir algo a lo que ha dicho Sánchez Tortosa, o bueno, no sé si alguno de los miembros que están conmigo aquí de forma presencial en la mesa quieren plantearle alguna cuestión o realizar alguna observación. Sí me gustaría, fíjate, hacer un matiz que no había hecho porque pensaba que me estaba alargando demasiado. Que es agradecer a Agapito Maestre el esfuerzo que ha hecho por reivindicar y volver a traer al primer plano a Menéndez Pelayo. El libro sobre Menéndez Pelayo de Agapito Maestre colma una injusticia histórico-bibliográfica, erudita, que yo no acabo de entender en el mundo español. Vamos a ver, yo podré estar desde el terreno ideológico lejanísimo a Menéndez Pelayo, pero sería un perfecto cretino si ocultase que nada de lo que yo he hecho en ese estudio sobre las heterodoxias españolas en Ámsterdam, al que se ha hecho referencia aquí, hubiera sido posible sin la historia de los heterodoxos. La historia de los heterodoxos españoles es una obra mayor que recupera, es la obra mayor que recupera toda una parte de España que se nos hubiera perdido por completo si no hubiera existido la historia de los heterodoxos. Naturalmente que se puede decir que don Marcelino arremete contra aquellos heterodoxos que ve como situados en una posición errada, pero oiga, polemiza con ellos después de haber recuperado meticulosamente hasta la última coma de sus obras. No lo pierdan nunca de vista. Cuando reivindiquemos las heterodoxias españolas, cuando reivindiquemos a esos autores extrañísimos que han hecho algunas de las aportaciones más radicales y más extremas en los siglos XVI o XVII españoles, tengamos siempre en la cabeza que nada de ellos hubiera llegado hasta nosotros si Marcelino Menéndez Pelayo no hubiera tomado el esfuerzo de hacer esa especie de gran enciclopedia de la heterodoxia que es la historia de los heterodoxos españoles. Y yo creo que eso, la lectura del libro de Agapito Maestre, nos permite hoy entenderlo muy bien. Tal es el caso, don Gabriel, precisamente me viene a la memoria de León Hebreo. León Hebreo, por ejemplo, lo rescata don Marcelino Menéndez Pelayo en su historia de las ideas estéticas, y precisamente pues gran parte de la traducción y muchos aspectos sobre su vida, su obra y su pensamiento nos lo muestran Marcelino Menéndez Pelayo, y nos pone de manifiesto que todo el siglo de oro pues tiene un componente de platonismo, de neoplatonismo, que no hubiera sido posible sin la intermediación precisamente de León Hebreo. De hecho, hay una parte muy interesante de Marcelino Menéndez Pelayo donde está comparando cómo pues lo que plantea León Hebreo a través de ese neoplatonismo pues influye ni más ni menos que luego en la oda a Francisco de Salinas de Fray Luis de León. Bueno, y estamos hablando de León Hebreo, que es uno de los más grandes y más universalmente conocidos, que por lo tanto se hubiera salvado de la desaparición. Pero vamos a ver, hasta que yo realicé mi edición crítica del Exemplar Humanae Vitae de Uriel da Costa, los únicos restos que existían de Uriel da Costa para el lector español eran los amplísimos extractos que de esas memorias, de ese testamento más bien de un suicida, que es el Exemplar Humanae Vitae, los extractos amplísimos que Marcelino Menéndez Pelayo presenta en los heterodoxos. Vamos a ver, eso es algo que no tiene precio y que debe ser infinitamente agradecido. Ha habido no sé cuántas generaciones que solamente han podido saber de la existencia de Uriel da Costa, un personaje fascinante, y del texto, sobre todo, de Uriel da Costa, porque Marcelino Menéndez Pelayo reproduce casi 2 páginas de ese texto. Y las reproduce literalmente, luego él hace las valoraciones que le parecen convenientes, pero el texto lo reproduce religiosamente. Estupendo. Bueno, pues no sé si hay alguien en el público, no sé si Agapito, por menciones, quieres
devolverle algún mensaje a Gabriel. Agradecimientos, muchos besos y cariños y nos vemos pronto. Agradecimiento a ti, Agapito, por ese libro que por fin hace una justicia básica a don Marcelino. Estupendo. Pues, don Gabriel, muchísimas gracias por tomarse un poco de su tiempo e intervenir aquí en Res Hispánica, y esperemos que en el siguiente encuentro pues ya pueda estar aquí con nosotros de forma presencial. Perfecto. Ya te digo que yo acabo de llegar de Oviedo, donde todavía está José, pero tenía que estar aquí. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Estupendo. Gracias.